Bueno, nosotros estamos hablando de encuentros. Cada vez que Jesús se encuentra con alguien, algo pasa, algo nos enseña Jesús en esos encuentros. Entonces, hoy día vamos a hablar de un encuentro, como decía la canción, a sus pies. Vamos a hablar del encuentro de Jesús y la mujer adúltera. Y esa historia está ahí en el libro de Juan, capítulo 8, del 1 al 11. ¿Ya? Yo lo voy a leer y de ahí vamos a- a aprender. Dice así. eh, Y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Mire, ya aquí Jesús está famoso, todos lo siguen. Y sentado, él les enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. O sea, lo que buscaban los fariseos y los escribas es acusar a Jesús. ¿A quién? Ahí vamos a ver. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, hacia en el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te me perdí? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más, Señor. Aquí está leída tu palabra, te pido en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo que me guíe, Señor, para poder enseñarla y que cada uno de los presentes pueda tomar su porción. Señor, a ti sea la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta historia, entonces, interactúa Jesús, ¿cierto? Que es nuestro Salvador, el Mesías esperado, una mujer adúltera, que no aparece el nombre. Algunos dicen que no se menciona el nombre de la mujer, porque intencionalmente se guarda su identidad para no exponerla, pero probablemente ella se vuelve después una seguidora de Jesús. Esta mujer era, ¿cierto? Una mujer adúltera. Bien, lo primero que vamos a ver es que las mujeres en el tiempo de Jesús em, tenían un papel secundario en la sociedad. Em, Había una oración que hacían los fariseos o los judíos, decía que la hacían siempre, todos los días. Decía, Señor, gracias por no ser gentil, gracias por no ser esclavo y gracias por no ser mujer. O sea, para ellos ser mujer era terrible. Y la función principal de las mujeres era casarse, tener hijos y encargarse del hogar. La enseñanza de los maestros no estaba orientada a las mujeres, estaba reservada solo para los hombres. No era bien visto que una mujer hablara con hombres que no fueran de su familia. No podían aspirar a ser ni líderes ni maestras. Se consideraban impuras en sus periodos menstruales. Y el testimonio de una mujer no tenía el mismo valor legal que el de un hombre. O sea, la palabra de una mujer no valía menos que del hombre. O sea, si un hombre acusaba a una mujer, la mujer estaba frita. ¿Y qué hizo Jesús? Entonces, en general, Jesús no discriminó a las mujeres. Mira, ahí yo les puse Marcos 15, 40, 41. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor, y de José, Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. O sea, a Jesús lo seguían las mujeres, le ayudaban y además eran discípulas de Jesús, estas mujeres. O sea, Jesús se dio el tiempo de
no discriminarlas, sino de también enseñarles la palabra. Y eso no era bien visto. Jesús desafió las normas culturales de su época y elevó la dignidad de las mujeres, dándole un papel fundamental en su ministerio y en la expansión del Evangelio. Jesús rompió con muchas de estas costumbres al interactuar con mujeres. Recuerden que, ¿se acuerdan cuando dijo es necesario que vayas a Samaria? Ahí se puso a hablar con una mujer samaritana, que más encima de la samaritana, entre judío y samaritano, no se hablaba menos con una mujer. Jesús habló con la mujer y las incluyó en el ministerio, les enseñó directamente y además ellas fueron testigos de la resurrección de Jesús, muchas mujeres, y anunciaron la resurrección de Jesús. Mire, aquí hay algunas mujeres que apoyaron el ministerio de Jesús. Estaba Juana, que dice que era la mujer de un funcionario de Herodes, y Susana, que apoyaban el ministerio de Jesús con su dinero, con sus bienes. Económicamente ellas apoyaban el ministerio de Jesús. Ahí en Lucas 24:10 dice, era María Magdalena y Juana, María Madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y las mujeres que seguían a Jesús, se nombra ahí María Magdalena, dice, a la cual Jesús la liberó de 7 demonios. Otras mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades. María, que se llama Magdalena, la que había salido de 7 demonios. Ahí está en Lucas 8:2. En Juan 19:25 dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre, o sea, María, madre de Jesús, la hermana de María, María, mujer de Cleofas, María Magdalena. También estaba Marta y María, hermanas de Lázaro. Salomé, madre de Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Ahí en Marcos 15:40 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos. Ah, eso ya lo leímos. En Mateo 20:21 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Dice, postrándose a sus pies, le dijo, Señor, ¿qué quieres? Le dijo Jesús. Ordena que en tu reino mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se acuerdan de la madre de Juan y Jacobo? Quería que su hijo se sentaran al lado en el reino de Jesús. Bueno, Jesús le dijo que eso no le competía ni a ella ni a él. Y lo interesante del Nuevo Testamento y del Evangelio, que Jesús dignifica a la mujer, restaura el valor que tiene la mujer. Para Jesús, la mujer y el hombre tienen el mismo valor. ¿Ya? De hecho, en Gálatas ahí Pablo dice, en 3:28, ya no es judío ni griego, o sea, no hay diferencia entre ser griego y ser judío, porque para ellos los griegos eran, ¿cierto?, en la raza impura, o eran lo más sucio que había los gentiles, ni esclavo ni libre, los esclavos, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, lo interesante que Jesús dignifica a la mujer y la vuelve a poner en un lugar alto, ¿ya? Veamos, ¿qué dicen los 10 mandamientos? Sabemos que en el Antiguo Testamento hay 10 mandamientos. Y ahí están, no los voy a nombrar todos, pero los cuatro primeros hablan de Dios, ¿cierto? De no tener Dios ajeno, no adorar imágenes, ¿cierto? De guardar el día del Señor. Y la siguiente piedra, porque eran dos piedras, habla de los mandamientos relacionados a las personas, al prójimo. Y el primero de todo, el más importante, es honrar padre y madre. No matar, no cometer adulterio. Y ahí está el 7, no cometer adulterio. Dios en el Éxodo estableció estos 10 mandamientos y dice que el que peca, el alma que pecare, esa entonces tiene que morir, ¿ya? Eh, entonces ahí en Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque para Dios la familia es la base de la sociedad. Lo que está haciendo Dios es cuidar la familia. El problema es que cuando, ya sea el hombre o la mujer que adultera, destruye la familia. Y Dios lo que busca es que la sociedad, ¿cierto?, sea una sociedad sana. Busca proteger esta relación, ¿cierto? En la familia. eh, y Dios establece esta ley desde el Antiguo Testamento, porque Él sabe que el quiebre en la familia causa mucha angustia, sufrimiento, dolor, ¿ya? Pero cuando llega Jesús, Jesús le sube el pelo a esta cosa. Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, o sea, no basta adulterar, sino que alguien que ya mira a una mujer y la desea en su corazón, entonces ya adulteró, dijo Jesús. Jesús dice, el problema aquí viene de antes, no es el que concreta el pecado, sino el que ya lo piensa, el que ya lo tiene en su mente. Y
Eso es lo que decía en la interpretación de la ley antigua, de no adulterarás, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, la ley mandaba, tal cual decían los fariseos, que un hombre que pecare o adulterare con una mujer tenía que morir. Morir y no morir de cualquier muerte, sino apedreado. Esa era la justicia. En Deuteronomio 22:22 dice lo mismo. Si fuere sorprendido alguno acostado con la mujer casada con marido, o sea, no su esposa, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, primero era Moisés quien ejecutaba la ley, después eran los ancianos de cada tribu, después cuando hubo periodo de reyes, eran los reyes que ejercían la justicia, y en el tiempo de Jesús, los que están ejerciendo la justicia es el Sanedrín. El Sanedrín está el sumo sacerdote, están algunos fariseos, algunos saduceos y algunos ancianos. Son 71 personas que están ahí en ese grupo y ellos son los encargados de ejercer las leyes judías. ¿Por qué? Porque están bajo el Imperio Romano y el Imperio Romano los dejaba ejercer sus leyes, ¿cierto? No los molestaba, siempre y cuando pagaran los impuestos. Lo único que no le permitían los romanos a los judíos era matar. La pena de muerte estaba prohibida, ¿ya? ¿Quién eran los escribas y los fariseos? Que se nombran mucho en el Nuevo Testamento. Dice, los escribas e intérpretes de la ley eran estudiosos de la escritura. Y Jesús los criticó por su orgullo, por su hipocresía y por impedir que otros conocieran verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Porque le daban más importancia a sus tradiciones que a la verdadera voluntad de Dios. Los fariseos aparecieron en el tiempo eh, cuando Israel estaba dominado por los griegos. Cuando, ¿cierto? Los, los griegos trataron de imponer su cultura a los judíos y dice que incluso, ¿cierto? Y pusieron una estatua de Zeus en el templo y sacrificaron cerdos. Entonces vino una revuelta, ¿cierto? En Israel, un grupo que se llamaba los Macabeos, ¿cierto? Que lucharon contra estas costumbres griegas. Y aquí aparecieron los fariseos, o que se llaman jadiseos, los separados. Ellos querían guardar, ¿cierto? De este helenismo, de esta cultura griega, la ley de Dios, guardarla pura. Y ahí nacen los fariseos, ¿ya? Y ellos crearon sinagogas, que son lugares donde se enseñaba la escritura, la Torá. Más adelante, obviamente, nacen otros grupos, otros movimientos, que estaban también los saduceos. Los saduceos, ellos solo aceptaban el Pentateuco, nada más. Ellos no creían que los libros proféticos fueran palabra de Dios y para ellos era solo la ley de Moisés y ellos se aliaron políticamente con los romanos. Por lo tanto, ellos controlaban el templo, los saduceos, ¿ya? Eran un poquito más liberales que los fariseos. Y el propósito de los escribas, ellos estaban a cargo de transcribir la escritura. O sea, que si nosotros tenemos hoy día la Biblia, ¿y por qué ha permanecido la escritura por mucho tiempo? Es gracias a los escribas, porque ellos se preocupaban de no, de transcribir, ¿cierto?, los textos y tener varias copias. Gracias a ello hay muchas copias de los textos originales. Y los fariseos, ya dijimos, era un grupo religioso. Habían tres grupos religiosos, los saduceos y los esenios, que los esenios, ellos querían aislarse del mundo porque decían que todo, ellos rechazaban a los romanos, rechazaban a los fariseos, rechazaban a los saduceos, y ellos querían buscar al Señor, ¿cierto?, en lugares donde no hubiera nada de ellos. De hecho, tenían sus cultos ahí en cuevas y se aislaban de la sociedad. Eso eran los esenios. Eh, Estos tipos, los fariseos y los escribas, eran expertos en la ley de Moisés. Ellos se la sabían de memoria. El único problema que Jesús los contrasta ahí en Mateo 23, 2, 3 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, dice. Así que todo lo que ellos le digan, guárdenlo y háganlo. Dice, mire, dice, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. O sea, ellos decían cosas, enseñaban, pero no lo hacían.
Y más aún, ponían cargas que ni ellos podían llevar. De los 10 mandamientos que habían, ellos sacaron 613 reglas, 613 mandamientos. Por ejemplo, cuando decía que había que santificar el día del Señor, y decían, ya, si tú caminas tantos pasos, entonces eso es violar el sábado. O, o si no te lavas las manos, eso es un violar la ley de Dios. Crearon 613 mandamientos, y ese es el problema que tenían ellos. ¿Ya? Buscaban reconocimiento y poder en la sociedad. Mire lo que dice Jesús. Y les decía en su doctrina, guardaos de las escribas que les gusta andar con largas ropas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena. O sea, eran esos que se andan mostrando, que les gusta aparentar, que les gusta estar ahí, ¿cierto? Donde están, donde las papas queman, pero les gusta orar, ¿cierto? En público, que todos lo vean, ¿cierto? Y Jesús le enseña que ese tipo de cosas no tiene nada que ver con la escritura. Más aún dice, si tú quieres orar, enciérrate en tu cuarto, ¿cierto? Y ahí, donde Dios te ve, te va a exaltar en lo público. Eran legalistas y despreciaban a quienes consideraban impuros. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a la casa de Saqueo? Eh, Dice que escribe fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, y dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Jesús dijo, yo no vine a los que se creen sanos, yo vine a los enfermos. Y también hay en Lucas un ejemplo de una parábola que hace Jesús de la oración de un fariseo y de un cobrador de impuestos. Y el fariseo dice, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa era la oración del fariseo. Y obviamente criticaban a Jesús, ¿cierto? Jesús les dijo, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmas la menta, el eneldo, el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Voy a hacer una detención para ver si hay alguna pregunta, inquietud, duda, aporte. Hasta aquí. ¿A quién se parecía más Jesús? Habían varias sectas en ese tiempo. Estaban los esenios, los saduceos y los fariseos. Bueno, estaban también los celotes. Usted, si tuviera que evaluar y decir a quién se parecía más Jesús en su forma, de esos cuatro grupos, ¿a quién más se parecía? Yo creo que a la larga se parecía más a los fariseos, pero a los buenos fariseos, a los que cumplían Así la pues, ley. Gloria. Oye, Gloria, muy buena tu. Jesús le hicieron como el test de a quién se asemejaba y Jesús, igual que a los fariseos, le gusta la ley, le gusta la Biblia, le gusta la escritura. La diferencia es que con los fariseos, con los malos fariseos, es que a Jesús le importa la gente. Y ellos ponían sus leyes y sus reglas por sobre la gente. Y eso es lo que a Jesús no le gusta a los fariseos. Pero obviamente a los esenios, Jesús no era un esenio que se andaba escondiendo y no quería mostrarse a nadie. No, Jesús le gustaba compartir con la gente. Tampoco era un saduceo, porque los saduceos se apoyaban en el poder político. Ellos se mezclaban lo religioso con lo político. Entonces Jesús no era de eso tampoco. Y el celote quería rebelarse contra el imperio. Entonces Jesús tampoco era de eso. Así que interesante, ¿eh? Buena, pero Jesús se parecía en su forma 80-90% a los fariseos. Pero Jesús los trataba de hipócritas, porque decían y no hacían. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Comentar? ¿Preguntar? Yo creo que sacar la lección para todos nosotros de que Dios nos ayude a ser consecuentes, porque ahí donde nosotros, y yo me pongo en primer lugar, a veces nos caemos, po, en que decimos algo, pero no lo hacemos. O sea, yo me hago una autoevaluación y finalmente una gran lección para mi vida de tomar esta enseñanza y decir, Señor, ayúdame a ser consecuente entre lo que yo digo y entre lo que yo vivo, como yo pienso. Yo le digo al Señor, mi pensamiento, que mi pensamiento está grave, porque tal vez mis palabras, yo puedo decir muchas cosas bonitas, pero son los pensamientos los que el Señor ve. Yo le digo, Señor, que también mis pensamientos a ti te agraden, porque uno puede hablar Mm. bonito y bonito, pero el Señor sabe lo que realmente hay en mi corazón, y a veces en mi corazón no hay cosas muy buenas. Entonces ahí yo le digo al Señor que me ayude a tener
un buen corazón, buenos pensamientos, y esta lección a mí me habla de ser consecuente, de que Dios me ayude a ser consecuente. Amén. Que Dios nos ayude en realidad, porque mientras más sabemos de la palabra de Dios, más responsables somos. Y a veces nosotros sabemos mucho, pero no hacemos mucho. La idea es que vayan, me digan si están entendiendo, si no están entendiendo, porfa, ¿ya? Voy a continuar. Yo quiero decir una cosa, Dígame, David. que yo encuentro que esta forma así de cómo uno puede ver a Jesús nos ayuda bastante porque aún no menospreciando lo que el Señor hizo, ¿cierto? Cada vez que lo vemos más humano, uno puede llegar a decir, oye, si el Señor hizo esto, yo, ¿por qué no? Entonces, como que lo sacamos de ese podio, como de que es inalcanzable, y lo humanizamos, y es parte de nosotros. Así es. Esa es la gran diferencia de Jesús, que a Jesús sí le importaban las personas. Bien, em, voy a pasar rápido esto porque hay dos cosas que se contraponen en esta historia de la mujer adúltera. Y es que Dios es justo y Dios es misericordioso. La justicia, ¿cierto? Tiene que ver con darle a cada cual lo que merece. La pregunta es, la mujer adúltera, ¿qué merecía según la ley de Moisés? Pregunta, La muerte, la muerte. Eso es justicia. Entonces, si Jesús no la apedrea, ¿es injusto? misericordia. Es que aplica la misericordia. La justicia es pagar a cada uno según sea su obra. Y la Biblia dice que ahí en Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ya? Tarde o temprano Dios va a hacer justicia. De hecho, dice la Escritura que nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Dios. Y ahí se va a hacer justicia, ¿cierto? ¿Y quién es el juez? Jesús mismo es el juez. Él va a ser el juez. Y él se opone a todo tipo de injusticia. Entonces, aquí uno piensa y dice, ah, entonces no aplicó la justicia. Sí, sí aplicó aplica la justicia. ¿Saben por qué? Quién va a pagar los pecados de la mujer adúltera? El mismo, Él mismo en la cruz. Por eso Él puede perdonar. Porque Él puso su vida por nosotros. Y ahí Él satisfació o satisfizo la justicia de Dios. Porque Dios no es injusto. Alguien tiene que pagar. ¿Y quién pagó? Jesús mismo. ¿Ya? Sabemos que Dios es misericordioso. ¿Qué es la misericordia? Es la compasión. Es detener la justicia por un tiempo. Es decir, a ver, ¿qué es lo justo? Pero no vamos a aplicar la justicia. En este caso, Jesús no detiene la justicia porque Él sabe que Él tiene que morir. Por lo tanto, Él puede perdonar. Él va a dar la vida por nosotros. Pero no es injusticia porque alguien va a pagar. Es Jesús el que va a pagar. ¿Ya? Lo interesante de la misericordia que hay en Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces Dios, que es rico en misericordia, aplica su misericordia, pero como Él quiere. No es obligación de Dios hacer misericordia con cada uno de nosotros. Hoy día hizo misericordia con todo el mundo al entregar a Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿cierto?, tenga vida eterna. O sea, hoy día la misericordia de este perdón, de este perdonazo, es para los que creen. Y es producto de la bondad divina y está relacionada a su amor. En Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos. O sea, este es un regalo de Dios. ¿Cuál es la idea de la misericordia? ¿Por qué Dios da su vida por nosotros? ¿Por qué frena la justicia de Dios? Porque dice que en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ¿qué busca Dios con esta misericordia, con este amor?
que nos arrepintamos. Eso es lo que busca Dios. Esta misericordia entonces se concede para nuestro arrepentimiento. Y así se equilibra la justicia de Dios, ¿cierto? Con la misericordia. Dios es justo y va a castigar el pecado, pero Él murió por nosotros, ¿ya? Y ofrece esa salvación para todos. Ahí en Romanos 3, 24, 26 dice, siendo justificados gratuitamente, o sea, con la justicia de Dios, por su gracia, o sea, ese regalo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en el tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Jesús sigue siendo justo, Dios sigue siendo justo. ¿Cuál es el plan de Jesús al venir a esta tierra? Jesús significa, el nombre significa Salvador. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El plan de Jesús es no condenar en su estadía en esta tierra. Él no viene a condenar, Él viene a salvar. De hecho, ahí cuando se encuentra con Zaqueo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Él vino a buscar lo que se había perdido. La enseñanza de Jesús, Él enseñaba el amor y la misericordia. También hablaba de la justicia, bienaventurados, ¿cierto? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, porque tarde o temprano sí iba a haber justicia. Pero él hablaba del amor, la misericordia y que no venía a condenar, sino a salvar, ¿ya? Eh, de hecho, ahí en Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado, que también ustedes se amen unos a otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros, ¿ya? Y si Dios nos ha amado así, entonces nosotros también debemos amarnos unos a otros. Jesús traía esas buenas noticias, ¿cierto? Él venía a libertar a los cautivos, a los oprimidos, venía a darnos esa oportunidad de la salvación. Y obviamente quería darnos un ejemplo de imitar. Entonces vamos a la historia. Porque aquí los escribas y fariseos le hacen una trampa, po. Quieren pillarlo. Jesús mientras les enseñaba, ¿cierto? Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Entonces aquí ya huele mal, po. Porque ¿qué decía la ley? Que en el caso de adulterio, que tenía que traer a quién? ¿A quién tenían que apedrear? A los dos, A los dos. ¿Y por qué traían solo a la mujer? Entonces Jesús ya le huele a trampa. Bueno, Jesús sabe todo en todo caso. ¿Y qué le dicen ellos? Le dicen, la ley de Moisés nos manda a apedrear tales mujeres. Ya están mintiendo, porque no manda a apedrear tales mujeres, manda a apedrear a la mujer y al hombre, ¿cierto? Y ellos traen solo a la mujer. Más esto decían para acusarle. ¿De qué lo querían acusar a Jesús? Entonces, si su enseñanza venía de parte de Dios, entonces él debía respetar la ley de Moisés. O sea, si Jesús la perdonaba, entonces no estaba respetando la ley de Moisés. Se estaba yendo en contra del mismo Dios, ¿cierto? Y además, si dejaba que la apedrearan, ¿dónde quedan esas enseñanzas de la compasión, de la misericordia, del amor al prójimo? ¿Dónde quedaba eso? Y no solamente eso, su enseñanza, que había que imitarlo a él en su forma, sino que además eh, la ley romana prohibía a los judíos ejercer la pena de muerte. Ahí en Juan 18:31 dice, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Se acuerdan? Pilato le dice, bueno, apliquen ustedes la ley, pero es que nosotros no podemos matar a nadie. Y así era, po. Ellos no podían matar. Entonces Jesús lo podían acusar a Roma por haber apedreado, ¿cierto?, a una mujer. Había una trampa. Cualquier cosa que hiciera Jesús iba a ser acusado. Aunque a mí estaba leyendo y los judíos eran astutos, porque ellos sí igual aplicaban la pena de muerte. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Qué le hicieron? ¿Se lo llevaron a Roma a Esteban?
Lo Lo eh, apedrearon, porque eh, ellos igual, es como que cuando en algunas villas pillan a un delincuente, ¿cierto? Y claro, no hay que hacer justicia, la ley dice que no hay que hacer justicia contra su propio hermano, pero la gente ¿qué hace? Lo golpea igual nomás, ¿por cierto? Entonces, esto mismo pasaba también. Los judíos también tomaban a veces la justicia en sus manos. Acuérdense cuando Pablo entró al templo, ¿cierto? Y ya venía de su viaje misionero y, y lo acusaron de haber entrado con griego. ¿Qué hacen con Pablo? Lo golpean casi hasta dejarlo muerto. Si no llegan los soldados romanos, lo matan. O sea que los judíos igual nomás en la local, también hacían eso. Pero aquí hay otra cosa. El que tenía que hacer justicia no son los rabinos ni los maestros, es el Sanedrín. O sea, a Jesús tampoco le correspondía opinar. O sea, tal vez decir si sí o no, pero la justicia la tenían que aplicar el Sanedrín, no Jesús. Para eso estaba el Sanedrín. Pero aquí la trampa era que Jesús cayera en esta trampa y dijera algo y después lo querían acusar. Eh, Ahí está, solo Roma y el Sanedrín era el encargado. Pero ¿qué hace Jesús? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que esté de vosotros sin pecado, sea el primero a arrojar la piedra. Mire, interesante. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. O sea, ¿qué pasó ahí? Dice, pero al oír esto, acusados por su conciencia, porque nosotros, nuestra conciencia dice de la palabra de Dios, que nos acusa, Dios no habla, el problema es que algunos ya no tienen conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer. O sea, cuando Jesús le dice el que esté libre de pecado, que tire piedra, los más ancianos dicen que puede haber tenido más pecado, pero yo creo que eran los más cuerdos, y se dan cuenta que ni ellos cumplían toda la ley, menos las 613 leyes que tenían los fariseos. Entonces, ellos se dan cuenta que también son pecadores y, y la sabiduría de Jesús, porque ellos se van. ¿Quién era el único que podía apedrear a la mujer? Jesús. Jesús, Jesús estaba libre de pecado, él podía haberla condenado. Pero su propósito en esta tierra, mientras vino en ese tiempo, no era venir a condenar, sino a salvar. Dice que cuando Jesús vuelva en la segunda vez, ya no va a venir a salvar, él viene ahora a juzgar, a juzgar. La segunda venida es para juicio. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Interesante porque Jesús la perdona. ¿Y quién es el que puede perdonar pecado? Solo Dios puede perdonar pecado. O sea, Jesús era Dios y además él sabía que iba a entregar su vida por nosotros. Jesús pagó en la cruz por sus pecados. O sea, aquí Dios no es injusto y la justicia de Dios quedó satisfecha. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? Ahí en Romanos 6, 1, 4 dice, bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando? Porque alguno podría decir, bueno, si Dios perdona, entonces sigamos pecando, para que Dios nos perdone aún más. Claro que no, dice Pablo. Ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? Cuando fuimos bautizados también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte para que así como Cristo resucitó el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a nueva vida. Aquí no hay licencia para pecar. Jesús no pasó por alto el pecado de la mujer porque Él entregó su vida, así como tampoco pasó por alto nuestros pecados. Él murió y canjeó nuestra vida por la de Él. Acuérdense que Jesús también al paralítico de Betesda le dice, no vuelvas a pecar, porque podrían pasarte cosas peores. Y aquí a la mujer le dice, mira, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Conclusión, ¿qué piensan? ¿Qué concluyen ustedes de esta lección? ¿Qué aprendieron?
sin temor, sin miedo. Que la misericordia del Señor no es para abusar de ella, sino que es para honrar al Señor y no pecar más. Eso aprendí yo. ¿Es posible no pecar más? Es posible. Difícil, pero es posible. Hay que intentarlo cada día. ¿Quién más quiere opinar? La Débora dice que es imposible. Como dice la Biblia, lo que, lo que no tenemos que hacer es practicar pecado. ¿Qué significa practicar el pecado? Es como cuando uno practica un deporte o practica, no sé, o hace cosas habituales. Uno si está consciente no debe pecar. Vamos a seguir pecando, pero que no sea algo consciente. Obviamente somos el ser humano. Yo publiqué algo el martes, me parece, que decía que todo en el mundo avanzaba, la ciencia, la tecnología, todo avanza. Pero a pesar de tener cierta educación, salud, todas esas cosas, el corazón del hombre sigue siendo malo, sigue siendo pecaminoso. Nosotros no vamos a ser transformados hasta que Jesús venga. Por lo tanto, sí hay posibilidad de pecar, pero es que ese pecado no sea em, algo que uno hace con alevosía, en el sentido de que yo sé que lo estoy haciendo y lo sigo haciendo. Lo que Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más. O sea, ese tipo de conducta no más. Y así nos dice a nosotros, hay conductas que no están bien y esa hay que cortarla. No podemos seguir haciendo lo mismo si ya fuimos lavados, redimidos. Y Jesús no puede morir dos veces, ya murió una vez y para siempre. ¿Alguien más quiere concluir algo? Sí, Antes de pastor, es como dígame. cuando uno va a comprar, ¿verdad? Algo y te dan los vueltos, ¿verdad? Y tú te das cuenta de que te dieron de más. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? O te quedas callado o le dices, mira, te equivocaste, devuelve el dinero. Entonces, ahí donde nosotros podemos practicar, que no debemos robar, tenemos que entregar las cosas Exactamente, y así nos estamos protegiendo del pecado, ¿sí? así es. Bueno, depende de la cantidad de vueltos, pues si harto, no, 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 así sea poquito. Nosotros tenemos que ser claros, tener la justicia por delante, ser justos en todo, hasta así para es, pagar el pasaje. así es, así es. Sea harto o poco, ¿cierto? Si uno está consciente de lo que está haciendo no está bien, tiene que dejar de hacerlo. Entonces, mi conclusión, ahí en Hechos 17, 30, 31, Pablo hablándole a los griegos, porque ya aquí está hablándole a gente que no es judía, le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, Pablo le está diciendo que todo lo que hacemos en contra de Dios es ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dándole fe a todos por haberle levantado a los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que va a llegar el día en que Jesús vuelva y va a venir a juzgar, a hacer justicia. Por lo tanto, hoy día el Señor nos llama a arrepentirnos, a ponernos al día con el Señor. Porque por ignorancia muchos no pecan, muchos no conocen la palabra. Con mayor razón los que la conocemos. Tenemos que ponernos al día. Hoy vivimos un tiempo de gracia, por eso le llaman el tiempo de la gracia, el tiempo del regalo. Porque Jesús no vino a condenar, pero va a llegar el día en que va a ser el día de la justicia de Dios. Y ahí tendremos todos que ponernos grandes y pequeños delante del Señor. Así que todo el que se encuentra con Jesús tiene que cambiar. Hay que cambiar. No pecar más. Mire, yo puse, soltemos las piedras, porque a veces nosotros, en vez de analizarnos nosotros mismos, vivimos mirando al resto, acusando y viendo lo malo que hacen los demás. De hecho, Jesús es crítico en eso, porque dice, ¿por qué miras la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tiene en el tuyo? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, serás medidos. Jesús dice, ustedes se están preocupando de los demás y preocúpense primero de ustedes, cómo están. Antes de acusar a los demás y de hablar de los demás, suelten las piedras, porque
hoy día estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y esto no es una licencia para pecar. Es- Dios espera que nos arrepintamos. Y no hay pecado tan grande, porque algo que no dije en la lección es que para los judíos los pecados más grandes o las personas menos queridas eran los recaudadores de impuestos, porque eran traicioneros, y las prostitutas o las mujeres adúlteras. ¿Ya? Eh, yo no sé si usted tiene pecados recurrentes, pecados habituales, pero si es así, tenemos que pedir ayuda a Dios para vencerlo. Así que vete y no peques más. Jesús dice, este es el pacto que haré con ustedes. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Lo que quiere Dios es que automáticamente nosotros no pequemos, que tengamos, cierto, su palabra en nuestra mente, que la grabemos. Bueno, Jesús cumplió la justicia de Dios al entregar su vida a cambio de la nuestra. Y esa es la buena noticia. Ese es el mensaje del Evangelio, que Dios no envió a su Hijo a condenar, porque si fuera sido para condenar, estamos todos fritos, estamos todos perdidos, sino que Dios envió a Jesús para salvar. Y hoy día, todavía, Jesús puede salvar. La salvación es una oportunidad que nos da Dios para vencer el pecado. Así que el Señor les bendiga